Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar esta blusa sugerida por uno de ustedes desde mis redes. Pero antes, los invito a que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, se unan a mis redes, se suscriban a este canal, compartan el video y me regalen sus lindos likes. Una vez más me solicitan una prenda que es un clásico. Este tipo de prendas realmente siempre vuelve a estar de moda. Se trata de una blusa que tiene un cuello tortuga. Vemos el punto focal del diseño, que es un drapeado en el hombro, mangas con frunce y a la vez son mangas largas con volumen en la parte inferior. Por la imagen no podemos ver si hay un puño, pero asumo que sí. Y por supuesto, el desarrollo de esta transformación realmente es muy básica y hemos trasladado la capacidad de busto a este drapeado en el hombro, eliminando la costura de las pinzas básicas. Entonces vamos a analizar esta transformación. Es una prenda muy simple, por lo tanto este video va a ser un poco más corto de los que hemos visto anteriormente. Ahora sí, comencemos con la lección. Desde el patrón básico de vestido, voy a trazar entonces la blusa tomando de referencia como largo la altura de la cadera, ¿sí? La segunda cadera que está aquí. Le voy a dar a los laterales un extra de 1 centímetro para la holgura y de la misma manera voy a hacer con el hombro dándole un extra de 1 centímetro hasta la posición de la curva pronunciada de la sisa. En el escote voy a desbocar a cada lado 3 centímetros trazando una línea recta como vemos aquí. Por otro lado tengo aquí un rectángulo auxiliar que tiene de ancho la misma medida de la línea resultante del escote por 3 centímetros de alto. Este rectángulo auxiliar lo voy a colocar como referencia para trazar el escote tortuga, que es el que vemos aquí elevado, ¿sí? Tomando como límite cada una de las líneas perpendiculares que puse en el extremo del nuevo escote, voy a trazar una línea curva suavizada ascendente para generar entonces sí el cuello tortuga, como vemos en esta animación. Y el resultado es este tipo de escote. Podemos ver que da como una redondez, como si fuera una especie de aletilla, ¿sí? No es un cuello todo completo, sino que genera una aletilla. Yo no sé si esto es un tema de la imagen o realmente es así, como si estuviera dividido. Aquí claramente lo podemos ver como que se superpone o se cruza, ¿sí? Esto por supuesto corre por cuenta de cada uno, pero si yo quisiera repetir lo que estoy viendo aquí, debería entonces redondear, ¿sí?, esta parte para que sea una abertura, ¿sí? Aquí terminaría el escote unido y cosido con la parte posterior, pero aquí estaría pulido y abierto. Eso por supuesto es a gusto. Si quieren lo pueden hacer directamente todo el cuello cerrado. Es importante que esta prenda tenga de alguna manera una abertura para pasar la cabeza. Tal vez ese sea el objetivo, de que sea abierto, se unan, se toquen los extremos, pero no esté cosido, que esté abierto, entonces facilita la pasada de la cabeza. Yo considero que lo ideal es que la parte posterior tenga una abertura, un cierre o una abertura pequeña con un ojalillo o un cierre corto. Tiene que tener de alguna manera una abertura para poder pasar la cabeza. Desde el trazado inicial de la blusa voy a dibujar 2 líneas auxiliares que parten desde el vértice de cada una de las pinzas de busto hacia el hombro, y voy a conservar justamente la pinza de busto, pero no voy a tomar en cuenta la pinza de entalle. De esta forma
estoy generando el futuro corte para crear el drapeado del hombro. En la siguiente imagen vemos cómo vamos a hacer la transformación propiamente. Voy a cortar por cada una de estas líneas que acabo de trazar y voy a trasladar la capacidad de busto al hombro. Coloco el punto ancla en esta posición, cierro la pinza de busto de la izquierda y de la misma forma voy a tomar la pieza superior de el cuello, hombro y sisa derecha, esta posición en el vértice de la pinza, voy a cerrar la pinza, traslado entonces la capacidad de busto hacia el hombro, creo el espacio para el futuro drapeado y tengo lista entonces la delantera de la blusa. Pasemos a la parte posterior. Vamos a utilizar la misma premisa que para la delantera. Vamos a darle un largo a la altura de la cadera. Le voy a ampliar en el lateral 1 centímetro y de la misma forma en el hombro 1 centímetro. Voy a desbocar en el escote 3 centímetros y en la parte central voy a trazar una línea perpendicular tomando como base el centro del patrón, ¿sí? Ubicando la escuadra de esta forma, voy a trazar una línea perpendicular. Esto hace que el escote en la parte central se eleve unos centímetros para generar justamente la línea recta en la nueva posición del escote. Voy a dibujar un rectángulo auxiliar que tenga 3 centímetros de alto por encima del punto final del nuevo escote. Igual que hice con la delantera, voy a trazar una suave curva para generar el cuello tortuga. Una vez diseñado se vería de esta forma. Voy a copiar desde este mismo patrón la futura vista. De esta manera, y en el centro aquí vamos a hacerle una abertura para luego poder pasar fácilmente la cabeza. Pasemos a dibujar entonces la manga. Voy a utilizar la manga base. Voy a ampliar a los laterales 1 centímetro y desde ese punto voy a trazar una línea perpendicular, o sea, en la parte inferior va a ser recta. Voy a alargarla 6 centímetros y en la parte de la copa voy a elevarla 4 centímetros. Vemos aquí en la parte inferior de la manga el dibujo de el puño. El puño tiene que tener la medida del contorno de la articulación de la mano más 3 centímetros para el cruce aproximadamente. Y le voy a dar a este rectángulo un alto de 9 centímetros que al doblar sobre sí mismo cuando lo confeccionemos medirá 4,5. Esto por supuesto es a consideración de cada uno. Una vez que recorto el patrón voy a trazar 3 líneas auxiliares, las que voy a cortar separando las piezas entre sí. En la parte superior voy a separar 2 centímetros y en la parte inferior voy a separar 6 centímetros. Tengo entonces diseñada la manga de esta blusa. Les presento los patrones finales. Tengo la delantera con su transformación, la que nos permite ver un hombro totalmente desproporcionado, ya que luego aquí voy a hacer los pliegues que me van a generar el efecto de el modelo. Como vemos aquí, vemos enfrentada su vista, que luego cuando yo hago los pliegues, la delantera va a volver a tomar la forma original y la vista va a encajar perfectamente. Tengo la parte posterior con la abertura y las dos piezas que hacen la vista. Recordemos que habíamos decidido que el lateral izquierdo del cuello iba a tener una abertura, por lo tanto lo tenemos que pulir, ¿sí? De esta forma, con una abertura. Y de la misma manera, pero de forma enfrentada, o sea, aquí es en el lado izquierdo, en la parte posterior es en el lado derecho, voy a hacer el mismo efecto. Esto sí quiero que tenga una abertura desde el lateral.
De lo contrario, lo voy a hacer de forma convencional y la abertura la voy a dejar como está aquí en la parte posterior, sin necesidad de generar una segunda abertura en el costado del cuello. Eso es a gusto. Tengo entonces aquí la manga, que también lleva un importante frunce aquí para levantar la copa, y a la vez un frunce en la base que al unir con el puño le va a dar un efecto voluminoso. Como ven, es una prenda muy fácil de resolver, muy rápida de resolver, y obtenemos una bella blusa clásica con mucho estilo. Como siempre les recuerdo que cada uno de ustedes es un diseñador con un punto de vista diferente y que perfectamente pueden modificar este trazado a consideración. También recuerden que las medidas que yo les doy son una sugerencia, no son fijas, y se tendrán que adaptar específicamente a la figura de la persona que va a usar la prenda. Recuerden hacer pruebas previas para verificar si el diseño que acabo de hacer es lo que yo estoy buscando, para verificar si las medidas dadas son las correctas y para que la persona que lo va a usar pueda tener una idea de cómo va a quedarle la prenda. Antes de despedirme, los invito a que visiten mi blog, kivitamoyoblogspot.com. Es muy conveniente ya que allí hay miles de diseños diferentes de todo tipo y cada una de las publicaciones es una lección. Los invito a que me sigan en mis redes, que se suscriban a este canal, que compartan el video y me regalen sus lindos likes. Bien amigos, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.